dice mi vida. ¿Eh? I obviously stopped them. Esa misma, mira Well, esta. that chicken that I prepared. Yo puse eso ahí. ¿A dónde? Mira de allá. Aquí yo lo sé. Yo la tengo ahora mismo. No hace 2 minutos que no tengo la mano. No, esa ahí no. Ok, mis queridos hermanos, vamos a comenzar. En esta hora vamos a buscar una silla donde ubicarnos. 2 minutos que tengo la mano. Sí, la tengo la mano ahí yo. Y Mira, la tiene. Oh, está. ¿qué? La Biblia. Oh, sí, esto es suyo, toma. No. Se la va a usar. No, yo tengo una. Yo le iba a hacer una pregunta. Dígale. Nosotros al principio, bueno, al principio no, siempre usábamos la nueva versión internacional. Sí. ¿Qué es lo que en realidad vamos a usar? Porque a veces usted dice busque tal versículo y uno se queda sin leer porque usted está leyendo de uno. Sí, porque entonces una cosa dice una cosa y otra dice otra. Es lo mismo pero con diferentes palabras. Ok. Usted está acostumbrado a usar la nueva versión internacional. A mí personalmente La Reina siempre he Valera. usado La la Reina Reina Valera, pero Valera. aquí estamos usando la versión A mí también, yo no internacional, cambio es más fácil para leer. Ok. La Reina Valera. Bueno, la diferencia entre la nueva versión internacional y la Reina Valera, creo que hay dos grandes diferencias. La primera es la simplicidad que la nueva versión internacional da, es más simple, pero la Reina Valera es más fidedigna, es más fiel a lo que la Biblia original es. Y por eso es que yo uso a veces pero si eso Creo que la Reina Valera, yo encuentro que hay palabras que hay que buscarlas en el diccionario. claro que sí. La más clara para mí es la. Vienen siendo lo mismo. No, la versión internacional. La palabra, Hay palabras. Hay palabritas Sí, porque son palabras que provienen de griego, de allá. Sí, por ejemplo, un ejemplo podría ser la palabra, bueno, como no me viene a la mente ahorita mismo eso. A mí, yo uso una No, a mí yo uso cualquiera de las dos. A mí siempre me gusta la Reina Valera. Pero el problema es que todo el mundo tiene la versión internacional. Entonces tenemos que ponernos una, o usamos una o usamos la otra, porque a veces se dice, lean tal cosa. A mí me puede pasar muchas veces, entonces está por el lado yo por otro. Sí, ¿me entiendes? O por lo menos cuando se pone de tal versión, así yo no sabe si leo o no leo. Sí, tiene razón, tiene toda la razón. Por ejemplo, en el caso de la semana pasada creo que usted era la Reina Valera, ¿verdad? Pero era la nueva versión. La nueva versión Porque hay internacional. una Reina Valera nueva. La del 95. Exacto, una del 95 y una del 60. Por lo menos. Por la sencillez, yo creo que la iglesia necesitaría la nueva versión internacional por lo fácil que es de entender. Porque es más, I heard. Es más, Pero es que la persona le y por eso él dice que le gusta. Como una vez el pastor me dijo, Reina Valera, dice, llegó Frank y me compró que vi, entonces el pastor me decía, ¿cómo era que decía? Este armatón. Al pastor Víctor Ríos, la de él es la nueva versión internacional. Esa misma. por eso, porque la gente la entiende más Es más fácil. entendible, sí. Yo creo que por el momento la nueva versión internacional deberíamos de usar. Esta es, bueno, esta Reina Valera. Para el viejo creyente, la Reina Valera es muy buena. Sí. Para los nuevos, La nueva versión. Porque viene siendo lo usted te la ponga que tú quieras. Yo tengo mi Reina Valera, una carta que no la cambio por nada. Yo también. Es más, que yo no la saco delante de la gente, porque está barata, ahí no tiene porro. Yo tengo tres. Pero que no la saco delante de la gente. Tengo tres más de Chile, tengo otro, porque no tengo nada ni de son más de Reina Valera. No, yo tengo la información. Yo creo que uso las dos, yo uso a veces una, uso a para veces todo otra. el mundo casi me dice, y la Reina Valera que usar. Por la antigüedad, por la fidedigna que es y la antigüedad que es. Esto es del MIC internacional, habla de como no de goce, sino la De 60. alegría, y el goce de la alegría tiene que ser primero, la alegría es pasajera, pero siempre permanece. O también se puede hacer una cosa, podemos usar la Reina Valera y el que tiene su internacional y se ordenan entonces
a la internacional para estudiar la casa. Cuando tú no entiendes una palabra de un Claro, porque por ejemplo, ahorita encontré un ejemplo, por ejemplo en Proverbios 15, 25, la Reina Valera dice, Jehová asolará la casa de los soberbios. La nueva versión internacional dice, Jehová castigará. Asolar y castigar es lo mismo, pero hay gente que no sabe lo que es asolar. Ajá, hay gente que no sabe qué es ¿Usted asolar. sabe lo que es asolar? No, ese es el problema de Como asolar es como ponerse al sol. Sí, la nueva versión internacional dice castigará y todo el mundo sabe qué es castigar. Entonces lo que tenemos que hacer es Cuando a ti te la pones versión. mala en el sol, te están castigando. Bien sola, que asolea. Hermanos, entonces lo que tenemos que hacer es dejar de ordenar la nueva versión internacional y ordenar en Reina Valera, entonces, porque uno le está dando a la gente la internacional y lo pone a leer la Reina Valera. Tiene razón. Vamos a hacer eso. Bueno, hermanos, vamos a comenzar, vamos a orar. Para comenzar, tenemos exactamente 27 minutos para hablar lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te agradecemos la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, por la bendición que le diste a mi hermana Rosmira de cumplir un año más de vida. Gracias porque nos podemos gozar con ella, Señor, porque reconocemos, Dios, que tu palabra nos va a enseñar en esta hora, que tú nos quieres ayudar, nos quieres alumbrar, nos quieres dar luz. Y en esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes a enfocarnos en lo que tú quieres que nos enfoquemos. Que, Padre, que podamos salir edificados y sobre todo que tu palabra hable por sí sola, Señor, y que podamos entenderla para beneficio de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, en esta hora vamos a empezar algo bien bonito que Dios puso en mi corazón. Quiero empezar a hablar acerca de algunos temas de la Biblia bien sencillos, bien simples, pero necesarios para nuestra vida. Y hoy quiero que hablemos acerca, yo sé que muchos de ustedes tienen ya su concepto de lo que es la salvación, pero hay personas que les dicen, Dios te quiere salvar. Y dicen, ¿de qué me quiere salvar Dios? Y yo creo que Dios, a través de la historia, nos ha dado a nosotros como personas la oportunidad de aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Y muchos de nosotros ya tomamos esa decisión de decir, Cristo entra en mi corazón, cambia mi vida, ahora soy salvo. Pero yo quiero que entendamos qué es lo que pasa cuando una persona recibe a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como tu salvador personal, lo primero que quiero que entendamos es que es la decisión más importante que un ser humano puede tomar. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón es la decisión más importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe a Dios y Dios entra en el corazón de uno, en ese momento Dios se vuelve el Señor de uno. Nuestras decisiones, nuestras acciones, como dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En ese momento Dios está en mí y en ese momento Él empieza a actuar en mi vida. Ahora, quiero hacer una pregunta general. ¿Ustedes se acuerdan la fecha en que ustedes se convirtieron? Exacta. ¿Algunos de ustedes se acuerdan la fecha exacta en la cual ustedes dijeron, yo acepté a Cristo? Bien, yo fui el 30, mi fecha fue el 30 de julio del año 2000. Un domingo 30 de julio del año 2000. La fecha exacta. Y yo me acuerdo porque en la Biblia de ese tiempo yo puse el día que recibí a Cristo. Sí. Ok, nada, ustedes no se acuerdan. Pero, ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan su primer año de cristiano? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue su vida? Quiero que ustedes compartan. ¿Cómo fue su vida en su primer año de creyente? Lo que ustedes recuerden. ¿Qué recuerda usted, hermano? Yo me recuerdo, yo me convertí y allá en mi barrio donde yo vivía, yo era como que me conocía mucha gente. Populares. Sí, como que yo como tenía una tienda y eso, todo el mundo sabe, todo el mundo me conoce. Entonces, como que me decían, como que si yo iba a hacer la escena, me decían, ¿y cuánto dice? Con una Biblia en la mano. Y por eso yo siento que yo me convertí en corazón, porque yo decía, sí, yo voy a salir con mi Biblia en la mano. Y yo tenía que salir de mi casa y caminar la callecita entera hasta allá y todo el mundo mirando, y todo el mundo está evangélico. Así como que yo veía en la cara. La gente sorprendida de su decisión. Y todo el mundo me miraba, a mí nunca me dio vergüenza. Yo quería, como decirle al mundo que sí, que yo era evangélica. Y como a los 15 días después de recibir el Señor Jesucristo, yo era un congreso,
Era ahí en el 25 días. Sí. Y aprendí yo tanto en ese congreso que hasta cuando vine desde, no es congreso que le dicen como retiro. Retiro. Y cuando yo vine de retiro me pararon ahí para que yo dijera lo que yo había aprendido. No me dio miedo porque uno se ponía así. Yo me pusieron Se pone así. sí, así, y me pusieron, yo oré. Eso fue lo yo dije, no, pero es increíble esto. Y yo dije, todo lo que yo aprendí, yo dije, pero yo aprendí muchas cosas. Y de ese momento yo sentí que yo creí en el Señor de corazón. Amén. Qué bueno. ¿Alguien más quiere compartir cómo fue su primer año? ¿Cómo fue su primer año? Yo lo que recuerdo bien es, yo hace casi un pasado, que antes de eso, yo hacía las cosas y después pensaba en Dios. Y ahora de ahí en adelante yo primero pienso en Dios y después hago las cosas. Por ejemplo, y he dejado muchas cosas que yo sé que no le agradaban a Dios. Yo le he dejado completamente. Claro. Muchas cosas. Y fíjese, ¿alguien más que quisiera compartir su primer año? Bueno, Mana, Mi primer año fue un año como muy emocionante, como que yo me sentía como tan contenta. primer amor, enamorada. Ay, yo sí me estaba contenta, me quería aprender la Biblia de un día para otro. Yo decía, pero ¿cuándo yo voy a aprender todo eso? Entonces, yo aprendo diferente a las demás personas. Yo leyendo no aprendo. Yo aprendo viendo y escuchando. Y yo decía, pero ay, Dios mío, yo voy a leer todo eso. Y como que me daba cosas, pero al mismo tiempo decía, no, sí. Hoy yo voy a aprender esto, mañana voy a aprender esto. Y como que era como un deseo de conocer, y de saber por qué, porque yo me crié en la religión católica. Mi mamá era monaguillo. O sea que la religión estaba bien arraigada. En la falda de los padres, yo iba a todas las misas y a mí me daban a agarrar el vino y todas esas cosas. Yo andaba para arriba y para abajo, con los padres. Y yo me crié así. Entonces yo como que tenía ese deseo de saber por qué ellos no se le veía la diferencia que se le veía al cristiano. Entonces yo quería saber cuál era la diferencia. Yo tenía más bien como una intriga, saber por qué el cristiano era de esta manera y el católico era de otra, si éramos supuestamente creados en el mismo Dios. Fíjese, aquí usted dijo una palabra muy importante, dijo deseo. Hay personas que creen que cuando van a una iglesia iglesia cristiana evangélica, se les va a obligar a dejar cosas. La persona que realmente conoce a Dios y lo hace de corazón, el deseo que tiene la hace cambiar. Primero, aquí nadie le va a obligar a dejar nada. Usted puede venir como usted quiera venir vestido. Usted puede venir, usted puede tener los pensamientos que usted tenga, porque nosotros no somos Dios. Es Dios el que lo va cambiando poco a poco a uno. Es Dios, es el Espíritu Santo. Y todos nosotros empezamos sin saber nada, absolutamente nada de Dios. Es más, yo me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo en mi primer año, yo siempre les digo, yo creo que yo dije esto una vez, yo leía la Biblia de corrido. O sea, yo la leía así. Por ejemplo, mire, por su maldad será lanzado el impío, mejor en la comida de legumbres. No tiene ni sentido, porque yo no sabía que la Biblia se leía así. Pero yo tenía hambre de leer la palabra y Dios me hablaba. Y yo decía, ¿qué tiene que ver las legumbres con la maldad? Pero yo lo leía así, pues el hambre que uno tiene de conocer a Dios. Hoy vamos a ver 4 cosas bien importantes de la salvación. Número 1, que entendamos cuál es nuestra nueva relación con Dios cuando recibimos a Cristo. Cómo comunicarnos con Dios, cómo aplicar principios bíblicos en nuestra vida y cómo tu vida puede ser un testimonio firme y fuerte para que otras personas conozcan de Dios. Bueno, pero quiero decirles algo, ese es el propósito, de lo que vamos a ver ahora. Pero yo quiero que veamos una cosa bien importante. Número 1, quiero que veamos qué sucedió cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador. ¿Qué pasó? Aquí hay personas que tienen más tiempo que otras en el Evangelio. Y si yo le pregunto a usted qué pasó, todo va a redundar en una palabra: cambio. Pero no un cambio de la noche a la mañana, sino un cambio progresivo, poco a poco. Es más, usted todavía está cambiando. Y mientras más tú aprendes, más te das cuenta
Exacto, exacto. Entre más uno sabe, más cuando uno más conoce a Dios, uno dice, wow, fíjese, nosotros decimos, antes usted decía, Dios es misericordioso porque me perdonó todos mis pecados. Y ahora que usted conoce cómo es la santidad de Dios, que Dios es esto, que Dios es santo, que Dios es gracia, que Dios tiene favor, ahora usted se da cuenta que no solamente Dios es misericordioso, sino que Dios tiene paciencia con nosotros. Ahora, quiero que entendamos una cosa acerca de la salvación. La primera cosa que quiero que veamos es que existen dos familias espirituales en el mundo. Primero es la familia carnal y la espiritual. La familia, vamos a ver primero la familia humana, la carnal. Mire lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Alguien que lea Génesis capítulo 1, versículo 28. Esa fue la primera familia que nosotros tenemos, de carne, de cuando Dios formó la primera familia. 1.28, el primer libro de la Biblia. Y lo bendijo con esta palabra: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las tierras y sométalas, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Amén. ¿A quién le dijo Dios esa palabra? A Adán y a Eva. Le dijo fructificad y multiplicaos. En otras palabras, tengan hijos, cásense, reproduzcanse. Esa fue la primera familia. Todos entramos a una familia humana por medio del nacimiento físico. Usted es parte de una familia. Usted tiene tíos, tías, nietos, primos, primas, papá, mamá, porque Dios discipuló que usted creciera en una familia y es parte de una familia física. Y nosotros, déjenme decirle una cosa, todos nosotros descendemos de del primer hombre llamado, de los dos primeros hombres llamados Adán y Eva. Eso ya vamos a ir rápido porque ahora todos heredamos ahora lo importante es, no es que nosotros, a pesar de descender de diferentes familias, a pesar de que yo pertenezco a otra familia diferente a la familia que pertenece Joanca, todos nosotros tenemos algo en común, descendemos de Adán y de Eva. Ahora, quiero decirle que como descendemos de Adán y Eva, algo se nos pegó de ellos, algo que toda familia tiene, y es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza, ¿y qué es la naturaleza pecaminosa? Se lo explico en palabras sencillas. Naturaleza pecaminosa es el deseo que todo ser humano tiene de pecar y de fallarle a Dios. El deseo de ser rebelde, el deseo de mentir, el deseo de robar, el deseo de tener envidia, el deseo de sentir rencor, el deseo de sentir odio. ¿Dónde encontramos eso? Romanos 5:12 dice así, se lo voy a leer. Romanos, usted búsquelo. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así: como el pecado, ¿lo tiene, amén, hermano? Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién introdujo a este mundo el pecado? Adán. ¿Cuándo fue? En el huerto del Edén. Cuando Adán pecó, en ese momento, él pasó un virus peor que el SIDA, peor que el cáncer, peor que el ébola, peor que el chiringunya, ¿cómo se llama? Peor que cualquier enfermedad que exista hoy en día. La enfermedad más grande que acaba con la humanidad se llama pecado. Porque, ¿sabe una cosa? Todas las enfermedades físicas nos alejan de la salud física, pero el pecado nos aleja de la salud espiritual y nos aleja de Dios. Y sin Dios, usted puede estar enfermo físicamente, pero si tiene a Dios cerca, Dios lo puede sanar. Nosotros tenemos esa prueba acá. El niño que hemos estado hablando, Jorgito, enfermo, cáncer, un niño de 6 meses, 5 meses le detectan cáncer. La palabra cáncer, uno dice, ya, se murió. Esta iglesia oró y ahora ese niño es libre del cáncer. Y es un testimonio que usted puede sentirse parte de eso, que sus oraciones ayudaron para que Dios sanara a una persona de cáncer. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que ellos se acercaron a Dios. Pero ¿qué pasa si una persona que tiene una enfermedad terminal se aleja de Dios en lugar de acercarse? Hay menos posibilidades. Pero cuando los doctores dicen no y Dios dice sí, importa más lo que Dios dice.
Entonces mi querido hermano dice, pero nosotros dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres y todos pecaron. Eso significa que la primera familia espiritual, la primera familia que existe en el mundo es la carnal, la que viene por Adán. Romanos 5:12 también establece que como resultado del pecado fuimos sentenciados a muerte. Usted dice, o sea que un pecado me puede matar. No lo va a matar físicamente, pero espiritualmente. La Biblia, yo quiero que entiendan una cosa. Para Dios, la palabra pecado es tan... Él no dice por los pecados, Él dice por el pecado. Y mira lo que dice, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Primera de Corintios 15:22 dice, en Adán todos mueren, dice. En Adán todos mueren. En otras palabras, que si fuera por la descendencia que tenemos de Adán, estamos muertos, acabados, finitos, no existimos. Y usted va a decir, entonces no hay esperanza. Ahora vamos a ver la segunda familia espiritual. Y la segunda familia espiritual, la segunda es la de Dios. Es la que Dios establece a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo y no cambia. Nadie le está diciendo, cambia de la noche a la mañana o tienes que dejar esto. No, ven, conoce de Dios y Dios en el camino te va a cambiar. Poco a poco. ¿Y dónde encontramos eso? Primera de Juan capítulo 1, versículos 2 y 13. Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Alguien que lo lea, por favor. Mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien. Fíjese, el pasaje que leímos anteriormente dice que por tanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, este pasaje dice todo lo contrario, dice, a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el requisito para uno ser un hijo de Dios? Creer y recibirle. Primero cree y después le recibes. Y dice, para todavía el escritor, para aclarar que esto no tiene nada que ver con el nacimiento físico, dice, los cuales no son engendrados de sangre. En otras palabras, no tiene nada que ver que tu papá sea cristiano, tú no vas a nacer cristiano. Tú tienes que tomar una decisión y entender que necesitas a Cristo en tu vida, entender que Dios te habla, entender que con Dios no significa que vas a dejar de disfrutar las cosas del mundo, no significa que vas a dejar de disfrutar tu vida. Al contrario, yo creo que el verdadero hombre, la mujer que tiene a Dios es los que aprenden a gozarse de verdad en las cosas que hacen. Lo demás, los que se alejan de Dios simplemente están pasando placeres pasajeros. Y no es cierto que cuando uno hace algo en el mundo que es alejado de los planes de Dios, cuando uno dice, lo disfruta un momento, pero después se siente mal. Por ejemplo, un muchacho, un joven que usa drogas. Y se los digo, porque yo usé drogas. Y antes de conocer a Cristo, ustedes saben que yo fui pandillero. Y en las pandillas yo usé drogas. ¿Y saben qué? Me sentía bien un ratito. Y después, malísimo, me dolía la cabeza, no aguantaba, me sentía culpable, me sentía frustrado. Y ¿sabe una cosa? Encontré la mejor droga, que es Cristo. Que Cristo cambió mi vida, que no necesito ni una cosa, ni un cigarro, ni ninguna sustancia para gozarme de la vida. Y Dios te da vida y vida en abundancia, dice la palabra. Pero mire lo que dice, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, y dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, esto es Dios en tu vida. Ahora, ¿cómo tú entras a esa familia? Entramos a la familia de Dios por medio del nacimiento espiritual a través del Padre espiritual. ¿Y dónde encontramos eso? Juan 3:3 dice así, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? No significa que te vas a meter otra vez al estómago de tu mamá y que vas a volver a nacer. No, nacer de nuevo, el nuevo nacimiento es un nacimiento que empieza con una decisión.
Y esa decisión es dejar que Cristo entre en tu corazón, hacerte hijo de Dios, y en ese momento tú naces para espiritualmente otra vez. Ya no al pecado, sino naces para Dios. Más adelante vamos a ver, ¿significa que no vamos a volver a pecar? No, usted va a volver a pecar. Un cristiano peca. Entonces ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que antes yo corría al pecado, ahora corro del pecado. La diferencia es que antes yo lo hacía por placer, ahora cuando lo hago, sé que he ofendido a Dios y trato de cambiar y no volverlo a hacer. Esa es la diferencia. Ahora, este nuevo nacimiento te coloca en la familia de Dios exactamente de la misma manera que un nacimiento físico, pero es un nacimiento espiritual. Por el resultado de tu nuevo nacimiento has heredado la naturaleza divina de Dios. ¿Y qué es parte de la naturaleza divina de Dios? Mira algunas cosas, les voy a leer. Juan capítulo 6, versículo 46 dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Miren qué importante, dice tiene. No dice va a tener, no dice tuvo, dice tiene vida eterna. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida. Otra vez, tiene, o sea, presente. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Una vez más observe el verbo tiene. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. En esos tres pasajes la Biblia te está diciendo que cuando tienes a Cristo en tu vida, tú tienes vida eterna, presente. No vas a tener, no tuviste, sino que tienes. Estén presentes. Ahora, mis queridos hermanos, la segunda cosa que quiero que veamos en esta hora es que el estar en la familia de Dios te separa, hace una separación, estar en la familia de Dios te separa espiritualmente de aquellas personas que quizás no han tomado esa decisión para Cristo, pero no hablo de una separación de rechazo, sino una separación de que Dios quiere que tú actúes diferente. Primero, ¿cuál es la primera diferencia que hay entre una persona que tiene una familia carnal y que nunca ha experimentado a Dios, aquel que toma la decisión en Cristo? Número uno, tu cuerpo es ahora templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Usted me va a decir, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. El Espíritu Santo de Dios vive ahora dentro de ti. ¿Y dónde encontramos eso? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Alguien te lo lee? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿El 20? Sí, el 20 le da también. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Amén. Fíjese, en otras palabras, cuando yo recibo a Dios, Dios está dentro de mí. ¿Y sabe cuál es la pequeña gran diferencia? Que antes yo no honraba mi cuerpo ni cuidaba mi cuerpo. Yo siempre digo que antes de ser cristiano yo era metodista. Me metía licor, me fumaba, me metía de todo. Por eso digo que era metodista. Pero ahora que soy en Cristo, yo entiendo que mi cuerpo no necesita esas cosas. Mi cuerpo no necesita nada porque el Espíritu Santo de Dios me llena todo. Y cuando uno tiene a Dios en su corazón, uno valora su cuerpo. Uno no ofrece su cuerpo a cualquiera. Uno entiende de que es especial. Y dice la Biblia que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y fíjese, ahora voy a leer un pasaje y se lo voy a explicar. Y yo creo que nos vamos a quedar en ese pasaje porque es un pasaje bien importante que todo lo que estamos en esta hora acá entendamos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 18. Y la próxima semana seguimos, pero quiero que entendamos ese pasaje, hablando de lo que Dios quiere que tú entiendas en esta hora. Segunda de Corintios. No formen juntas
Pero, cuando de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 18. Tenemos todo, busquémoslo todo, por favor. Segunda de Corintios, no primera, segunda. 6a, diga, hermana. Sí. No formen junta con los que tienen en común la justicia y maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Hasta 18. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salga en medio de ellos y apóyense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré su padre. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok, quiero explicar bien este pasaje. Corintios capítulo 6, segunda de Corintios capítulo 6, del 14 al 18, está hablando, porque alguien va a decir, entonces la Biblia está enseñando de que uno tiene que excluir a las personas. No está enseñando eso la Biblia. La Biblia nos dice a nosotros que si hay alguien que tiene que amar somos nosotros, porque somos hijos de Dios y Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Ahora, lo que sí se está refiriendo la Biblia es a las uniones sentimentales, a las uniones de negocios que hacemos, a las uniones de relaciones de amistades que hacemos, que pueden, le voy a decir una cosa, ¿cuántos de nosotros